El esqueleto de soporte de la nariz se compone de hueso y cartílago hialino. La porción ósea de la nariz consiste en los huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal y su espina nasal, y finalmente las porciones óseas del tabique nasal. La porción cartilaginosa de la nariz está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal. Tabique nasal. El tabique nasal divide la nariz en 2 cavidades nasales, compuesto por 5 estructuras. La lámina perpendicular del hueso etmoides, el hueso vomer, el cartílago del tabique, la cresta del hueso maxilar y la cresta del hueso palatino. Las cavidades nasales tienen su entrada anteriormente a través de las narinas y posteriormente se abren en la nasofaringe por las coanas. Las cavidades nasales tienen techo, suelo y paredes medial y lateral. La cavidad nasal está dividida en 5 pasajes. Un receso esfenoidal situado posterosuperiormente. 3 meatos nasales, superior, medio e inferior, situado lateralmente. Y un meato nasal común localizado medialmente, en el cual se abren los 4 pasajes laterales. La irrigación arterial de las paredes medial y lateral de la cavidad nasal procede de 5 fuentes. 1. Arteria etmoidal anterior, rama de la arteria oftálmica. 2. Arteria etmoidal posterior, igualmente rama de la arteria oftálmica. 3. Arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar. 4. Arteria palatina mayor, rama de la arteria maxilar. 5. Rama septal de la arteria labial superior, rama de la arteria facial. En la parte anterior del tabique nasal existe un plexo de Kieselbach, donde se anastomosan las 5 arterias que irrigan el tabique. En cuanto a la inervación, la mucosa nasal puede dividirse en las porciones posterior-inferior y antero-superior. La inervación de la porción posterior-inferior de la mucosa nasal corre a cargo principalmente del nervio maxilar. La inervación de la porción antero-superior proviene del nervio oftálmico, mediante los nervios etmoidales anterior y posterior, ramos del nervio nasociliar. La mayor parte de la nariz, dorso y vértice también recibe inervación del nervio craneal 5-1 por vía del nervio infratroclear y el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Pero las alas de la nariz la reciben de los ramos nasales del nervio infraorbitario, nervio craneal 5-2. Los senos paranasales son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Su denominación corresponde a la de los huesos en donde se aloja. Senos frontales. Los senos frontales derecho e izquierdo se hallan entre las tablas externa e interna del hueso frontal, posteriormente a los arcos superciliares y a la raíz de la nariz. Cada seno frontal drena a través de un conducto frontonasal en el infundíbulo etmoidal que se abre en el hiato semilunar del meato nasal medio. Celdillas etmoidales. Son pequeñas invaginaciones de las mucosas de los meatos nasales medio y superior en el hueso etmoides entre la cavidad nasal y la órbita.
Las celdillas etmoidales anteriores drenan directa o indirectamente en el meato nasal medio a través del infundíbulo etmoidal. Las celdillas etmoidales medias se abren directamente en el meato medio y a veces se denominan celdillas bullares. Las celdillas etmoidales posteriores se abren directamente en el meato. Senos esfenoidales. Están localizados en el cuerpo del esfenoides y pueden extenderse a sus alas. Se hallan divididos desigualmente y separados por un tabique óseo. Los senos esfenoidales se abren en el receso etmoidal. Senos maxilares. Son los senos paranasales de mayor tamaño, ocupan el cuerpo de los maxilares y comunican con el meato nasal medio. Cada seno maxilar drena por medio de una o más aberturas en el orificio del seno maxilar en el meato nasal medio de la cavidad nasal a través del hiato semilunar. El ser humano cuenta con la membrana olfatoria. Este es un revestimiento que ocupa la porción superior de cada narina. Las células receptoras del olfato son células nerviosas bipolares derivadas en principio del propio sistema nervioso central. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma un botón desde el que se originan de 4 a 25 cilios olfatorios, que se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. Estos cilios olfatorios crean una densa maraña en el moco y son los encargados de reaccionar a los olores del aire y estimular las células olfatorias. Esparcidas entre las células olfatorias de la membrana olfatoria hay muchas glándulas de Bowman que secretan moco a la superficie de la membrana olfatoria.